hay muchas Américas Latinas. Yo voy a hablar más bien desde Ecuador, un poquito al sur de mi compañero de Colombia, que es donde los últimos años he estado trabajando más, aunque soy profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Y me gustaría hacer referencia un poco histórica, no a ningún país en concreto, sino a los debates que en América Latina y el sur de Europa hemos mantenido a partir de las salidas de las dictaduras y de los gobiernos autoritarios que hemos tenido en los respectivos países, sobre todo en la época de los 80. Digo esto porque ahí se produce una primera debate, escisión, confusión, que me parece importante tener en cuenta. Por un lado, los movimientos sociales de lucha contra los autoritarismos y por las transiciones democráticas, construimos lo que entonces se llamaba el GIAP, el Grupo de Investigación Acción Participativa. Es un concepto que no se utiliza mucho, se lo he oído, siento que saliera ahora mismo María Teresa, también a María Teresa antes de ayer, y creo que es uno de los grandes elementos a rescatar. Nosotros ahora en España le llamamos grupos motores, pero sin entender este concepto, que viene de una práctica larga, como digo, de por lo menos 30 años, me parece que no entenderíamos que aquí hay un debate profundo con lo que sí se ha mitificado de aquellos años, que ha sido la lucha armada, básicamente, la lucha guerrillera, etcétera, etcétera. También en España, también en otros sitios. Quiero decir que ahí hay una cierta responsabilidad de las metodologías participativas, en un sentido amplio, incluso de la educación popular, en no aclarar que hay dos procesos con lógicas antagónicas internamente en nuestro discurso y nuestra práctica, que es el discurso de vanguardia armada o vanguardia intelectual o vanguardia de algún tipo, y la construcción de los grupos de investigación-acción participativa, grupos motores, y la construcción colectiva del conocimiento desde abajo, que es otra cosa, que son compatibles, pero que muchas veces se han confundido y que la bandera se la ha llevado básicamente las vanguardias armadas, hasta situaciones demenciales que me ha tocado vivir en Perú con Sendero Luminoso, donde los movimientos populares han acabado siendo ametrallados, Villa El Salvador, por poner ejemplo, Madre Coraje, por Sendero Luminoso. Entonces, cuando llegamos a estas situaciones, creo que hay que ser claros acá. Y, bueno, como tengo poco tiempo, voy a ir avanzando para llegar a algunas cuestiones que se han quedado pendientes del debate inaugural y que he leído ahí fuera en el panel, en el muro, que han puesto algunos compañeros y compañeras y han escrito sus... Y quisiera llegar al debate desde las experiencias latinoamericanas. En los años 90, hasta el año 2010, por poner esas dos décadas, entiendo que lo que pasa en América Latina es que la vía de esas vanguardias armadas, intelectuales, etcétera, van perdiendo fuerza y va apareciendo otra polémica importante. Nosotros solemos trabajar en nuestras metodologías superando los dilemas y trabajando con lo que llamamos multilemas. Es decir, salir del debate reforma-revolución, que nos ha paralizado y nos ha dividido tanto, para encontrar otras formas superadoras, como muchos autores latinoamericanos y no latinoamericanos en ese sentido. Y lo que les quiero presentar, por lo tanto, es un multilema, exactamente un pentalema con 5 elementos de debate importantes. El uno es el paso desde los poderes establecidos mundiales, el neoliberalismo le solemos llamar, que va siendo derrotado en América Latina por el ALCA, bueno, con su ALCA, y el ALCA va siendo derrotado por movimientos populares, básicamente, a los que se suman inmediatamente algunos nuevos gobiernos. Visto lo cual, y que Estados Unidos andaba un poco distraído con las guerras del Golfo y con el asunto del petróleo por allá,
hay una posibilidad de emergencia en América Latina grande, en muchas zonas de América Latina, y lo que ha aprendido ya el sistema son ahora los golpes blandos o los golpes semilegales. Vean ustedes lo que ha pasado en varios de los países latinoamericanos, donde no se da un golpe militar, sino que simplemente se interviene internamente en los partidos, se interviene en las fuerzas internas de los parlamentos tenemos recientemente lo de Brasil, pero antes había sido Paraguay, antes habían sido países centroamericanos, Honduras, por ejemplo, etc. Y más recientemente, les diré, la intervención en la destrucción del Partido Socialista Español, que pretendía llegar a un cierto acuerdo con Podemos y Podemos con el Partido Socialista y los catalanes. Y en una semana o un mes han destituido al secretario general desde las fuerzas operativas no democráticas allá. Por lo tanto, estamos todos en esa misma lógica. Estamos en una lógica ya no tanto de golpes militares, sino de cercos económicos por la financiarización. Esto le está sucediendo a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia, etcétera, etcétera. Y si uno se sale de ese guión, el golpe semilegal, digamos, o paralegal, se puede producir en cualquier momento. Bueno, frente a esto, en América Latina, y al mismo tiempo que estas políticas, digamos, del imperio, se producen una serie de gobiernos progresistas, siguiendo un poco una lógica que sobre todo Laclau y Mouffe han respaldado con sus teorías un poco en el sentido de la razón del populismo y de la contrahegemonía con líderes fuertes en diversos países latinoamericanos. No solamente me refiero a Venezuela o a Ecuador o a Bolivia, me refiero también seguramente a Brasil, con Lula y a otros lugares, ¿no? Ahora, el problema aquí que se plantea, bueno, dicho todo esto, hay que decir que algunos españoles que ahora están en la dirección de Podemos acompañaron los procesos, sobre todo en la creación de las constituciones, pensando que haciendo una constitución nueva en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, etcétera, se resolvían los problemas. Y hay constituciones muy avanzadas. Sin duda la del Ecuador es, por ejemplo, una constitución muy avanzada, sobre todo en derechos indígenas, pueblos originarios y en derechos de la naturaleza. Pero los que hemos vivido allí un tiempo sabemos que en temas participativos no se ha avanzado. Hay un quinto poder, que ya le llaman ahora quinta función, ya no le llaman quinto poder, y que realmente no funciona, así de sencillo. Entonces hay una contradicción grande dentro de estos países entre unas constituciones planteadas bastante de abajo arriba y bastante democráticas, con que lo que hemos podido construir en metodologías participativas no se ha incorporado al acervo democrático, como se ha incorporado, por ejemplo, el tema ambiental o el tema de los pueblos originarios. Entonces, a mí me parece que eso es un déficit político o sociopolítico nuestro. Es decir, así de claro. Nuestro quiere decir de los que estamos aquí debatiendo estas cuestiones. Ante ello, bueno, hay otros gobiernos, como el propio de Brasil o el de Chile, que no se han atrevido a cambiar las reglas de juego. Siguen o han seguido con las reglas de juego de los sistemas electorales tradicionales, muy viciados, muy marcados por un elitismo más o menos corrupto. Ha habido oportunidades para hacer una nueva constitución en Chile, para cambiar también las reglas constitucionales en otros países, pero por distintas razones no se ha avanzado. Ante eso, el repliegue que hoy todos conocemos en América Latina de muchos de estos gobiernos y, peor todavía, de los movimientos populares que se han fiado de que la solución de estos gobiernos era la solución y no la fuerza de los movimientos sociales, esto nos crea un problema grave. Yo hace muchos años, estando en Uruguay, en el diario Brecha, publiqué un artículo que decía algo así: cuando los dirigentes de izquierdas tienen recelos y miedos de los movimientos sociales, de los movimientos populares, están abocados a perder.
están abocados a integrarse en el sistema, exactamente igual que si un gobierno de derechas, que si un gobierno conservador tuviera recelo de los empresarios y de la circulación del capital financiero. Es decir, unos y otros tenemos nuestro caldo de cultivo donde podemos trabajar y transformarnos. Y el nuestro, sin duda, es los movimientos populares y las metodologías participativas. Cuando esto se abandona, tarde o temprano, esos gobiernos dejan de representar. Y aquí contesto una de las cosas que está puesto en el muro de fuera. Me hace ruido construir representación por afuera del sistema democrático. Bueno, lo que yo dije fue exactamente lo contrario. Por lo tanto, no sé si está presente la persona que pudo escribir esto. A mí me parece que hay que construir democracia, democratización por fuera o en paralelo del sistema representativo. Esto es lo que afirmé. Es decir, el sistema representativo que tenemos, incluso en los sitios donde la votación es obligatoria, no garantiza que la gente esté construyendo democracia, sino que se delega durante 4 años, como todos sabemos, en unas determinadas élites que a su vez han sido peleas internas de las élites dentro de la interna de cada partido. Por lo tanto, la distancia entre representantes y bases sociales que tanto hemos denunciado desde las metodologías participativas sigue presente en los sistemas representativos. Por lo tanto, lo que afirmo es que hay que construir sistemas democráticos. Y sistemas democráticos no son sistemas solo ni principalmente electorales, sino de debate y construcción política o sociopolítica desde las bases de los barrios, de los sindicatos, de las cooperativas y de los sectores populares. Ante esta crisis que tenemos también en el sur de Europa, hay 3 posiciones que las voy a singularizar con autores para que ustedes puedan identificarlas mejor. Una es la de democracias participativas, como dice Boaventura Santos, que el Estado se convierta en un novísimo movimiento social, construir desde las retaguardias ecologías de saberes, ahí nos acercamos muy cerca de lo que estamos haciendo aquí. Estaría en esa posición seguramente Arturo Escobar, Edgardo Lander, Alberto Acosta. Y ahí tenemos un debate con otra posición, Holloway, Zivecki, agrietar el capital, agrietar el poder, incluso disolver con movimientos sociales los poderes, en la posición de Zivecki. Bueno, yo creo que ahí hay 2 líneas bien interesantes, las 2 entiendo que muy bien fundamentadas, desde distintos argumentos. Ese debate lo deberíamos empezar a tener más profundamente también en nuestras metodologías participativas, en nuestra educación popular, para no estar solamente repitiendo que qué buenos éramos en los años no sé qué y cómo escuchamos al pueblo y no sé cuántas cosas más. Me parece muy bien eso, pero hay que avanzar desde ahí. Hay que avanzar a renovar y a actualizarnos en los debates actuales que hay en América Latina, de un sentido sociopolítico que va más allá de la época de los 70 y de los 80, incluso de los 90. Porque estamos en una nueva situación, requieren nuevas aportaciones. Y para acabar, ahí, antes de que se levante la compañera, quisiera plantear que algunos de lo que estamos planteando en este sistema de poderes paralelos que expliqué en la conferencia, bueno, que inicié la explicación en la conferencia inaugural, es cómo, es un concepto que lo tomamos de Matos Mar en Perú, el desborde popular. El desborde popular no es la reforma, no es la revolución, es darle la vuelta desde dentro a las contradicciones internas que tienen los sistemas, aprovechando conjuntos de acción, movimientos amplios, unitarios, como se hizo con el ALCA, por poner alguna. Necesitamos también que eso se discuta y se plantee, por ejemplo, en los foros sociales mundiales. Creo que ha sido un ejemplo de dónde han podido políticamente confluir muchos movimientos sociales, más allá de partidos, más allá de gobiernos, ojo, y sin embargo ese debate se ha quedado ahí medio estancado.
tenemos una responsabilidad desde las metodologías participativas, entiendo yo, a relanzar este debate. Ahí lo que necesitamos son dos cosas. Una, esto de los grupos motores que les decía antes. Los grupos motores no son los partidos políticos ni son grupos de líderes. Son algo que me planteaban también en el muro, algo más que los dirigentes y los liderazgos. Son más cercanos a los liderazgos comunitarios, rotativos, no representativos, pero sí activos. Es decir, estamos hablando de que tendríamos que pensar que dentro de cada movimiento popular, dentro de cada proceso de metodología participativa, de dinamización, de pedagogías liberadoras, etcétera, la consolidación de esos grupos motores, no para representar, no para llevar la bandera, sino para estar detrás impulsando metodológicamente, y aquí la importancia de la metodología, todos estos procesos, sin ponerse las medallas, que se pongan las medallas otros, esto es algo que se ha venido construyendo, que es real, que lleva décadas, en unos casos más, en otros casos menos, pero es fundamental, y además ahí hay un planteamiento ecofeminista muy fuerte. Y hay un planteamiento de gente joven muy fuerte, porque precisamente esas mujeres que en América Latina, que hemos conocido en todos los barrios de América Latina, que a veces mandan a un varón a representar, pero son ellas las que están moviendo la vida cotidiana de esos barrios y de esas transformaciones. Ellas con sus hijos, con los jóvenes, etcétera, de todos esos lugares. Yo creo que ese valor, eso no lo estamos poniendo en valor y me parece muy importante y nosotros hemos tratado de conceptualizarlo como grupos motores, voluntarios, que trabajan por debajo las situaciones que, bueno, los bachilleres de educación popular que ustedes tienen aquí seguramente están en esa dirección, ¿verdad? Y eso significa más metodología y, ojo, guardarnos las ideologías en los bolsillos. Las ideologías están muy bien, cada uno tenemos la nuestra. Pero si nos peleamos por las ideologías, nunca haremos grupos motores. Nunca haremos acción colectiva y construcción colectiva desde abajo para arriba. Entonces, esto es otra experiencia que he podido vivir, digamos, con el MST, que he podido vivir con la CONAIE, que he podido vivir con distintos movimientos en América Latina y también, curiosamente, con los indignados, con los movimientos en Madrid, Barcelona, etcétera. Recientemente me dicen que, esta mañana, me han dicho que seguramente estaremos apoyando un concepto que en el Ayuntamiento de Madrid hemos construido, que se llama foros locales. Foros locales son asambleas de distrito que no son estrictamente de la institución, que son desde los movimientos sociales y que tienen numerosas mesas de trabajo para, un poco en la línea de los cabildos, etcétera. Me parece que esta nueva línea sociopolítica es muy importante para toda la América Latina, también para el sur de Europa. Y como estoy en el cuarto de hora, casi justo, ¿verdad?, les agradezco la atención y a ver si podemos debatir estos temas en esta larga mesa que nos acompaña. Muchas gracias.